Señorita Fine, después de usted. Señor Sheffield, no puedo entrar ahí. Mi madre tenía 3 reglas. No hacer contacto con un toilet público. Nunca jamás cruzar una línea de gente en huelga. ¿Cuál era la tercera? Ah, sí. Nunca ponerse crema en un zoológico. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Internacional, un podcast sobre el mundo del trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar de un conflicto, una huelga que tuvo una importante repercusión mediática a nivel internacional por sus protagonistas. Me refiero, por supuesto, a la huelga del sindicato de actores y actrices de Estados Unidos, el SAG-AFTRA, esas son sus siglas en inglés, que comenzó oficialmente el 14 de julio del 2023, luego de que fracasaran las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, la cámara patronal que reúne a empresas como Netflix, Amazon, Disney, Apple, Warner Brothers, entre otras. El convenio colectivo que tenían vigente se había firmado en el 2020 y venció el 30 de junio. Un día antes de que comenzara la medida de fuerza, la presidenta del sindicato, Fran Drescher, más conocida por la exitosa serie de los 90 La Niñera, anunció el paro con un discurso que se volvió muy viral en las redes sociales por su contenido combativo y clasista. You cannot change the business model as much as it has changed and not expect the contract to change too. We're not going to keep doing incremental changes on a contract that no longer honors what is happening right now with this business model that was foisted upon us. We are labor and we stand tall and we demand respect and to be honored for our contribution. You share the wealth because you cannot exist without us. Thank you. Escuchábamos recién su voz, donde, entre otras cosas, decía que no se puede cambiar tanto el modelo de negocios sin esperar que cambien los contratos que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Porque estos contratos ya no abarcan una forma de trabajo que fue impuesta por las empresas. Y cerró con una frase muy contundente, que fue quizás la que más se difundió, que es: compartan su riqueza porque no existen sin nosotros. Con este anuncio, SAG-AFTRA se suma al sindicato de guionistas, el Writers Guild of America, que había iniciado su propia huelga el 2 de mayo, y esto no es menor, considerando que actores, actrices y guionistas de Estados Unidos no realizaban un paro conjunto desde el año 1960. Un dato de color: el titular del sindicato en esa época era Ronald Reagan, quien fue después 2 veces presidente de Estados Unidos. Ahora bien, otro dato a destacar es que antes de la huelga de este año, los guionistas habían realizado acciones similares en 2007 y 2008 y en 1988. Pero el sindicato de actores y actrices no tomaba medidas de fuerza desde 1980. Bueno, ¿qué pasó? Cuando empezó la huelga de guionistas, la propia Fran Drescher se sumó a los piquetes y a las medidas, las movilizaciones, llevando su solidaridad por ser un sindicato hermano. Y en una de esas movilizaciones la entrevistaron, y cuando la consultaron por la inminente negociación que se venía para su gremio y las similitudes que podían tener los conflictos, los reclamos con los que estaban teniendo los guionistas, ella le restó importancia al tema, ¿no? Esto generó una preocupación en la base de SAG-AFTRA, que empezó a presionar para que se hiciera una votación de autorización de huelga. Es decir, poder mandatar a la comisión negociadora del sindicato, que se iba a sentar con la patronal, para que, en caso de no acordar, pudiera llamar al paro. Entre los principales impulsores de que se hiciera la votación para autorizar la huelga estuvo la lista opositora Membership First, que está a la izquierda de la actual conducción y es liderada por el actor Matthew Modine. Para tener una referencia, desde 1986 que el sindicato de actores y actrices no habilitaba una votación de huelga. Si bien ese año no se llegó al paro o a la medida de fuerza porque hubo un acuerdo, pasaron 37 años sin que se pusiera siquiera en discusión la posibilidad de paralizar la industria. Bueno, cuando finalmente este año se convocó a la votación, el 97,85% votó a favor de la huelga
y la participación fue del 47,69% del total de afiliados. Para poner una comparación, en el año 2020, cuando se votó para ratificar el anterior contrato, el que se venció ahora el 30 de junio, la participación fue de apenas el 27%. Es decir que la comisión negociadora de SAG-AFTRA llegó a la mesa con las empresas con una base que presionaba bastante para obtener conquistas. La solidaridad de los actores con los guionistas ha sido visible en los más de 2 meses que los escritores llevan en huelga. Hoy, en los piquetes de Nueva York, más pancartas de los artistas que de costumbre. En juego está la supervivencia del trabajo creativo, advierten. Los dos colectivos coinciden en exigir que el éxito de su trabajo en plataformas digitales revierta en su bolsillo. Otra reivindicación compartida, proteger su imagen y sus tramas para que la inteligencia artificial no pueda emularlas sin compensarles. Los principales reclamos coinciden con los de las y los guionistas y están ligados, como bien señalaba la propia Dreyer, al modelo de negocios de las plataformas de streaming. Reclaman un aumento salarial acorde a la inflación, mayores aportes para su seguro de salud y de jubilación, mejora en los pagos por retransmisiones y discutir el uso de la inteligencia artificial en la industria. Este último tema es el que más visibilidad tuvo, también por el boom que tuvo la inteligencia artificial en los últimos meses, y es porque en concreto las empresas proponen, y en algunos casos ya lo están haciendo, escanear a los extras, pagándoles solo por ese día de trabajo, y luego reutilizar su imagen sin necesidad de consentimiento ni de pagar por sus derechos. Incluso plantean que con los actores y actrices principales poder editar digitalmente sus diálogos usando la inteligencia artificial para replicar sus voces y crear así nuevas escenas. Desde el sindicato la contrapropuesta no es oponerse de plano al uso de esta tecnología, pero sí plantean que es necesario que las y los trabajadores den su consentimiento previo en cada caso, es decir que antes de escanearte te pidan permiso y vos lo autorices, y también que les paguen luego por cada reaparición de su imagen digitalizada. Pero, aunque sea lo más llamativo, la inteligencia artificial no es el problema más importante. El punto central del conflicto es el pago por las retransmisiones o los residual payments en inglés. Como siempre, mi inglés es espectacular. Esto es porque, históricamente, cuando una película o serie se retransmitía en televisión, a quienes trabajaron en ella, sean actores, actrices, guionistas, directores o directoras, les pagaban por los derechos de retransmisión. Un porcentaje menor, pero se les pagaba. Este dinero es, en teoría, lo que les debería permitir vivir en los lapsos de tiempo en que no están grabando algo nuevo. Digamos, ¿no? Uno no está todo el tiempo produciendo una nueva serie, una nueva película, etc. Pero con la llegada de las plataformas de streaming, esto cambió. En parte porque su modelo de negocios se basa en ocultar la cantidad de reproducciones de las series y películas que tienen disponibles. Como les conté en el episodio sobre la huelga de guionistas, la mayoría de estas empresas cierran sus libros contables con pérdida. Es decir, que según su propio relato no son rentables. Pero al mismo tiempo reparten millones de dólares en dividendos a sus juntas directivas y sus accionistas. ¿Cómo se explica esto? Las productoras construyeron un mito que es la base de toda su relación con los inversionistas, es decir, con Wall Street, y es que solo importa el crecimiento de las suscripciones y no la rentabilidad. Esto es así a tal punto que hace poco se cerró un nuevo acuerdo con el Sindicato de Directores de Cine y Televisión, y lo que acordaron es pagarles los derechos de retransmisión, pero en función de las suscripciones y no de las reproducciones. Por lo tanto, la suerte de este derecho, que es el que les permite vivir entre una producción y otra, queda atada a que la empresa en cuestión logre atraer o no más clientes, sin importar si los contenidos son de calidad o tienen una mayor audiencia. Ojo, el sindicato de actores y actrices tiene un acuerdo para el pago de derechos de retransmisión, pero varía muchísimo en función de lo establecido en el contrato, el tiempo dedicado a trabajar en la producción, el tipo de producción y dónde se emite, el tiempo de ejecución del proyecto, presupuesto e ingresos y el papel del propio actor en la producción. Obviamente no es lo mismo si sos protagonista que si sos un actor de segunda o tercera línea o que decís simplemente un diálogo. Esto dio lugar a casos donde, por ejemplo, la productora te establece un pago por adelantado de los derechos de retransmisión. En el mismo contrato te incluye que lo que te va a pagar por filmar va a incluir los derechos de retransmisión.
Por un lado, esto es incalculable, porque vos no podés saber a priori cuántas veces se va a retransmitir una película o serie, pero además, estos pagos tienen la función de sostener a los actores y actrices en los tiempos que no consiguen trabajo. Si eso se lo pagan por adelantado, pierde su razón de ser. Otro tipo de maniobras que aplican las patronales para no pagar o pagar menos por los derechos de retransmisión tiene que ver con atarlos a la rentabilidad de la producción en sí mismo, ¿no? De la serie o de la película. En general, a un actor o actriz se le paga cuando filma, cuando produce, cuando se estrena ese producto y puede recibir un porcentaje de los ingresos generados, y por último, cuando se retransmite, ¿no? Lo que veníamos diciendo de las retransmisiones. Ahora bien, algunas productoras plantean, imponen en los contratos que si la película o serie no da ganancias, no es rentable, no se paga o se paga menos. El problema es que ¿quién controla esos números, esos libros contables? Otro ejemplo, y que por ejemplo Netflix lo está llevando a la práctica como un intento de boicotear la huelga, es demorar los estrenos. Es decir, al actor o actriz ya se le pagó por la producción, pero la productora demora el estreno de la serie o de la película para no pagar, ya sea lo que sea que se haya acordado, en función de la taquilla, en función de la recaudación. Entonces, este también es otro mecanismo de presión que tienen las patronales sobre los trabajadores. Para poner un ejemplo absolutamente extremo, el director Peter Jackson tuvo que demandar a Time Warner en 2005 porque la productora hizo una maniobra de integración vertical y le dio los derechos de distribución de la trilogía de El Señor de los Anillos a una de sus subsidiarias. O sea, de esta forma, Warner lo que hizo fue vender más barato el producto, o los derechos estos de distribución. Por lo tanto, en sus libros contables figuraron menos ingresos. Y entonces le pagó menos a Jackson por lo que produjo la película. Algo similar le pasó a John Cusack, que lo salió a decir ahora en el contexto de la huelga, con Say Anything, una película que firmó en la década de 1980 y que se convirtió en un clásico que se reprodujo hasta el hartazgo, pero que, según la productora, tuvo pérdidas por $40 millones, entonces a él no le pagan. Si esto le pasa a estos actores y directores, ¿qué puede esperar un actor o actriz de tercera o cuarta línea, no? Y esto me lleva al último punto, que es que otro reclamo específico que tiene SAG-AFTRA está vinculado al pago de audiciones, ¿no? Actores y actrices tienen que audicionar cada vez que quieren conseguir un trabajo nuevo, y esto es un trabajo en sí mismo, no es lo mismo que ir a cualquier entrevista laboral, porque cada audición requiere una preparación específica para el papel, aprenderse el guión, etc. Esto encima se agravó durante la pandemia porque las productoras aprovecharon para precarizar aún más esa situación y pedir que hagan autoaudiciones, que cada persona se filme en su casa y que corra con los gastos de maquillaje, iluminación, incluso de tener que poner a alguien más a trabajar para que le haga de contraparte la lectura del guión. Bueno, de esta manera las productoras abarataron un montón de costos, cargándoselo a los propios actores y actrices que quieren conseguir el papel. Según un artículo del contrato laboral del convenio colectivo de SAG-AFTRA, que está vigente desde 1947, cada audición se debería pagar como si fuera una media jornada de trabajo, pero casi ningún estudio le aplica hoy por hoy, y el sindicato de alguna manera también se ha mostrado medio dubitativo al respecto, porque es cierto que esto tiene una contraparte, que es que si vos imponés que se paguen por cada audición, quizás los estudios se inclinen por dejar de hacer audicionar a actores jóvenes, nuevos, desconocidos, y contraten directamente a los más famosos, limitando el acceso al trabajo para un montón de gente. Sin embargo, un sector impulsa este pago por audiciones porque la situación económica de la mayoría de los actores y actrices es crítica. Conocemos a las grandes estrellas que ganan millones, pero de los 160.000 afiliados y afiliadas que tiene el sindicato, el 87,3% no califica para recibir el seguro médico. Es decir, que ganan menos de $26.000 al año, que es el equivalente a 2 salarios mínimos de Estados Unidos, y que es el piso necesario para acceder a este beneficio. Y para hablar de este paro me acompaña ahora desde Los Ángeles Duncan Crabtree Ireland, director ejecutivo nacional y negociador en jefe del Sindicato de Actores de Pantalla, SAG por sus siglas en inglés, y la Federación Estadounidense de Radio y Televisión, AFTRA por sus siglas también en inglés. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. A mucho gusto. ¿Cuánto tiempo va a durar esta huelga?
Pues necesitamos preguntar a los estudios en esta pregunta porque estamos listos a continuar las discusiones. Ellos saben lo que necesitan hacer para tener un acuerdo con nosotros hoy. Hemos discutido directamente con los CEOs de muchos de los estudios y ellos no tienen el deseo de tener un contrato con nosotros en estos términos. Tenemos el deseo de hablar con ellos y negociar con ellos y si ellos pueden hacerlo, quizás podemos terminar la huelga muy pronto, pero nuestros miembros, ellos están listos para hacer lo que es necesario para ganar esta huelga y ellos no van a salir sin un contrato justo. Todos estos problemas se arrastran desde hace bastante tiempo, por eso es llamativo que recién ahora SAG-AFTRA haya decidido tomar medidas de fuerza. Recordemos que no se votaba siquiera la posibilidad de una huelga desde 1986 y no se concretaba una efectivamente desde 1980. Probablemente lo que está pasando ahora es porque la situación ya se está volviendo insostenible, pero no hay que ignorar los traspiés que se autoimpuso el propio sindicato. Por ejemplo, en 2019 negoció un contrato exclusivo con Netflix, que en ese momento no era parte de la Cámara Patronal, y no lo sometió a votación de sus afiliados y afiliadas, sino que lo aprobó la Junta Directiva, que en ese momento no le encabezaba a Fran Drescher, pero sí su misma lista, su mismo espacio político. Ahí se planteaba que quienes trabajaran en producciones de Netflix tenían que tener exclusividad con la plataforma y aunque estuvieran en un tiempo muerto entre una temporada de una serie y otra, no podían irse a grabar con otra productora, con otro estudio. Esto igual finalmente se modificó el año pasado por presión de las propias bases. Todas estas cosas fueron denunciadas, vienen siendo denunciadas por la lista opositora que mencioné antes, la liderada por Matthew Modine, que señala todos estos problemas hace bastante tiempo y que explotaron ahora. Se trata de un sector clave dentro del sindicato y que ahora ante la situación cada vez más crítica ha logrado un mayor respaldo, un mayor apoyo a sus planteos. Y bueno, bienvenido sea que la actual conducción del sindicato haya recogido ese guante y haya encabezado la movilización, el paro. En alianza con los guionistas, esta huelga cobra una fuerza sin precedentes en las últimas décadas y ojalá tenga la fuerza suficiente para torcer la balanza en una industria que, siguiendo las tendencias neoliberales, ha enriquecido a los patrones mientras empobrece a los trabajadores. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.